Decíamos ahí, profesor Bustillo, que finalizando el siglo XXI, ¿no? Comenzando el siglo XXI, se nota una tendencia a reacomodar el mapa geográfico universal. El ejemplo lo tenemos en casa, pero no lo vamos a tocar aquí, que fue el caso de San Andrés. Pero sí miremos lo que ocurrió en Cataluña con un referendo para buscar un Estado independentista, lo que ocurrió en Naciones Unidas con Palestina, que busca un Estado independentista. Escocia quiere independizarse de Inglaterra y está en un referendo. Los balones y flamencos en Bélgica quieren partir cobijas. En fin, se está reacomodando la geografía, pero entonces ahora me surge una duda, profesor. Quieren un Estado. ¿Qué es un Estado? Bueno, en principio pues hay que decir que cada época está asignada por un problema de esa naturaleza. No es exactamente la actual. Son secuelas, digámoslo así, de la Edad Media, medievalistas. Recuerde usted la España foral, la España de los fueros. Los reyes le reconocían personería jurídica a determinadas comarcas, a determinadas regiones, a determinados reinos. Todavía el himno vasco en España se llama Guernicaco Arbola, el árbol de Guernica famoso porque allí los reyes españoles iban a jurar los fueros, o sea, las autonomías. La cuestión pues no es de hoy, doctor Correa. Indiscutiblemente que pues muchas naciones y muchos grupos étnicos desearían constituirse en estados propios, particulares, pero la definición de estado, pues la más aceptada, digamos que la estándar, sería un ente geográfico y político con una población, el elemento material que sería el pueblo, la nación y un poder soberano. Ahora, ese es otro problema. La soberanía es un concepto que ya ha pasado de moda, etcétera. Tendríamos que volver sobre ese y sobre temas afines, doctor Correa. Sí, porque ahí en ese caso, a mí, lego en la materia, me asalta una duda, una confusión. ¿Cuál es la diferencia entre Estado y nación? Bueno, Estado, un concepto geográfico, unos límites muy precisos, y la nación pues sería un concepto sociológico, del latín nacor, que significa nacimiento. Recuerda usted, el pueblo sería el elemento material de la nación. En Francia, por ahí a mediados del siglo XIX, una gran discusión sobre eso, qué caracteriza a una nación. Y uno de sus grandes intelectuales, Ernesto Renan, tuvo que zanjar la discusión con una conferencia 1000 veces famosa. ¿Qué es una nación? Hay que recomendar que la gente, sobre todo los estudiantes, vuelvan a leer ese libro. Una nación la define la raza, la define la religión, la define el grupo étnico, la define la cultura, y no, dice Ernesto Renan para concluir en su maravillosa obra, que es una nación. Es un plebiscito interno que nosotros hacemos con nosotros mismos, de yo con yo, como se está diciendo últimamente, en que uno reafirma su voluntad de seguir perteneciendo precisamente a esa nación. Un plebiscito diario, uno se levanta y dice, me siento y quiero seguir siendo colombiano. Eso sería la definición de Renan. A mí me llama muchísimo la atención, y eso sí valdría la pena que lo repitiéramos para que se grabe, ese libro de Renan. ¿Cómo se llama el libro, profesor? ¿Qué es una nación? Ese extracto de una conferencia. Renan pasó a la palestra y sorprendió a los franceses y a toda la Europa de su época con esa gran conferencia. ¿Qué es una nación?, de Ernesto Renan. Recuerde usted que es conocido por 1000 razones Renan, entre otras cosas por la vida de Jesús. El impío Renan, decían los hermanos cristianos en el Colegio de La Salle. Bueno, parece que fue uno de los ideólogos del positivismo francés, y podríamos ubicarlo también como ideólogo de la acción francesa morraciana y barresiana que vino después. Pero Renan lo definió así: es un plebiscito de todos los días, una nación. Aquí no entran elementos lingüísticos, no entran elementos raciales, no entran elementos religiosos. Es eso, sencillamente, el deseo que yo manifiesto a diario conmigo mismo de seguir perteneciendo al grupo étnico donde nací, crecí y me voy a desarrollar. Sí, señor, que es una nación. Entonces, más o menos nos va quedando claro una diferenciación, si es que se podría hacer así, entre Estado y nación.
¿dónde ponemos esa definición de país? ¿Qué es un país? Bueno, país es un término eminentemente geográfico, país es geografía. Paisano sería así, fíjese, doctor Correa, quien comparte mi mismo paisaje. Entonces, ¿cuántos paisajes puede tener un estado? Pues muchos paisajes. Nosotros aquí hablamos del país andino, del país desértico de La Guajira, del país costanero, en fin, ¿cuántos países? ¿Cuántos paisajes entonces hay en un estado? Eso depende ya del autor de la geografía, por decirlo así. Hay estados dentro del estado también, fíjese usted el caso de Grecia con Monte Athos. Monte Athos, que es un estado monacal, subsiste al lado de Grecia, como existe San Marino en Italia, y el Estado Vaticano, que entre otras cosas, pues según los pactos lateranenses, pues el Estado italiano en 1922 le reconoció plena soberanía. Tiene claro que obviamente que tiene sus buenas íntimas relaciones con el Estado italiano, como lo tiene San Marino. Ahí sería el caso de 3 estados en un país inmenso: el Estado italiano, el Estado de San Marino, el Estado del Vaticano. Lo mismo para el caso de Grecia, el Estado Monte Athos, donde entre otras cosas, según la Constitución, es un Estado no pueden entrar ninguna mujer a Monte Athos, doctor. Es decir, ginefóbico, entonces, se puede decir. Claro. Entonces, bueno, ya más o menos nos queda claro qué es esto, qué es esa composición. Ese Estado, esa nación, ese país tienen un gobierno que puede ser monárquico o republicano. Sí. ¿Cómo se define? Y el monárquico, fíjese usted, puede ser pues una monarquía, pero ya sería en países, pues digamos, muy signados por su primitivismo político. Puede ser una monarquía constitucional, caso del Estado español, caso de Inglaterra, que es el sistema monárquico constitucional paradigmático por excelencia, y otra la república parlamentaria, como sería el caso de Italia y de Grecia. Este tema sería de nunca acabar, doctor. Lo podemos volver a tratar en próximas presentaciones. Y monárquico, obviamente, por oposición o no oposición al republicano. Sí, es decir, actualmente la palabra república se utiliza ya de manera general para los estados o países o estados, naciones y países, porque esos son palabras que a pesar de todo insisten en reemplazar a la palabra Estado. Fíjese que aquí en Colombia uno no demanda, sino dice que demandé a la nación. No, a la nación no se la demanda porque eso es un concepto sociológico. Sin embargo, ya está aceptado, esas palabras han entrado al vocabulario de la época. Es normal que se diga demando a la nación, no al Estado. A la nación no se puede demandar. Claro. Y esos sistemas de gobierno, ya republicano, democrático, lo que usted quiera, puede ser teocrático o laico. Sí, indudablemente puede haber una república, como en el caso del Irán, y hay muchos estados árabes así que se proclaman repúblicas islámicas, las que tienen a la ley, la sharia o ley religiosa, política, criminal, civil, se rigen por ese código islámico que se llama la sharia. Es decir, puede ser una república islámica porque los ayatolas, por ejemplo, en el caso de Khomeini, que era el imán, nunca se proclamó monárquico. Tumbaron a un monarca que fue el Shah de Irán, sí señora, la dinastía Pahlaví, pero nunca se proclamaron monárquicos los señores ayatolas. Qué lástima que el reloj aquí es implacable, ese sí es dictatorial. Y entonces se nos acaba el tiempo, pero para la próxima clase creo que algo bien interesante. Vamos a estar en plena Navidad y vamos a estudiar el pesebre y qué fue lo que el Papa dijo sobre la mula y el buey, que los periodistas creo que están deformando. Y sobre otras cosas que no solamente son la mula y el buey, una cantidad de cosas que es bueno precisarlas, porque sobre todo para la piedad media, el doctor Cabrera, el doctor Correa, porque entonces nos ponen a pensar otras cosas, los señores periodistas, cosas que ni siquiera ha dicho el pontífice. Entonces, hasta la próxima clase.